Bienvenidos a este video en el cual vamos a ver cómo registrar un formulario de enfermería de emergencias. Por tanto, yo ya ingresé al módulo médico, como lo podemos ver aquí, y yo ingresé en este caso con un NIF y contraseña de un personal de enfermería de emergencias, porque este es el personal que se encarga de registrar este formulario. Primeramente aquí podemos ver que como personal de enfermería de emergencias tenemos las opciones de ingresar paciente por emergencia, registro de paciente por emergencia y enfermería. Nosotros vamos a seleccionar en esta opción de enfermería y aquí podemos ver dos opciones más que ya corresponden a las hojas de enfermería, que pueden ser de emergencias o de procedimientos médicos. Para este ejemplo, en este video nosotros vamos a enfocarnos en esta opción de emergencias porque vamos a llenar el formulario de enfermería de emergencias. Para esto seleccionamos aquí en el botón y como podemos ver aquí tenemos toda la lista de los pacientes que están ingresando por emergencia. En este caso, vamos a elegir este primer registro que viene a ser de este paciente que acaba de llegar y por eso lo vemos que está en estado de borrador. Entonces vamos a ingresar aquí este paciente y como podemos ver, este es el formulario de enfermería de emergencia y vamos a ver cómo llenarlo paso a paso. En este caso, lo primero que vemos es que este es un paciente institucional, como lo dice su título, y también vemos algunos datos que ya están llenados por defecto, que estos ya los trae desde el formulario de caracterización cuando ingresa el paciente. Por ejemplo, podemos ver el tipo de procedimiento, que en este caso es una emergencia médica institucional, el tipo de paciente, que es institucional. También podemos consultar la hoja de emergencias, que esta corresponde a la hoja del médico de guardia. Y como primeros datos a llenar nosotros en este formulario son la ficha de atención y el número de cubículo. Para desarrollar todo este formulario, yo me voy a basar en un ejemplo con datos reales que tengo aquí. Entonces, para el primer campo, yo voy a poner la ficha correspondiente de atención. Esta ficha es la que les dan cuando ya está ingresando a la emergencia desde el personal de la WIC cuando ya les registran el formulario correspondiente de caracterización. Entonces aquí la ficha, vamos a poner la ficha otorgada, que sería esta para este ejemplo, y luego vamos a seleccionar aquí el número de cubículo. Aquí podemos ver varias opciones de cubículo que tenemos, que son todas las que tenemos en el servicio. También podemos darle a buscar más para ver todas las que tenemos y nosotros en este caso vamos a seleccionar el cubículo 1 para asignarlo a este paciente. Seguidamente tenemos los datos del brazalete médico. Este dato nosotros le vamos a asignar al paciente según el tipo de urgencia con el que está ingresando, ya que lo vamos a valorar primeramente y le vamos a asignar el propio brazalete. Entonces, para esto nosotros tenemos esta opción de aquí que dice asignar brazalete aquí en la parte superior y nosotros vamos a seleccionar. Aquí se nos va a mostrar una ventana emergente en la cual nosotros vamos a primeramente seleccionar el primer campo para asignar el tipo de urgencia al paciente. Y aquí vemos estas opciones que son las opciones del tipo de urgencia y también su respectivo color de brazalete. En este caso, la primera es no urgente, color azul, normal, verde, urgente amarillo, muy urgente naranja, riesgo vital inmediato rojo. Para este ejemplo, yo voy a asignarle un brazalete de color naranja, que es de un tipo de urgencia muy urgente. Seguidamente, debemos ingresar el código del brazalete. Para esto, nosotros ya vamos a tener asignados en el servicio varios brazaletes con códigos para nosotros poderlos asignar al paciente. Esto lo vamos a tener en brazaletes físicos con su respectivo color y código en el servicio de emergencias. Para este ejemplo, yo voy a tomar el código en digital que tengo de un brazalete de color anaranjado, que es este que podemos ver aquí, y voy a ingresar el código correspondiente de este brazalete en este campo donde dice brazalete.
voy a ingresar el código, que sería 2, 5 ceros y 34. Posteriormente también tenemos la opción derivado a, que esta es para cuando nosotros valoramos al paciente y vemos que no corresponde a una emergencia como tal y podemos derivarlo a una consulta o a otro servicio en particular. En este caso, si seleccionamos derivado a, vemos que se nos habilita un campo para describir por qué no corresponde a una emergencia y a dónde lo estamos derivando. En este caso, para el ejemplo, yo no lo voy a derivar. Entonces, con estos datos que ya ingresamos, voy a darle a aceptar para asignarle el correspondiente brazalete. Como podemos ver aquí, ya se asignó el brazalete al paciente y en este caso trae el color correspondiente que es naranja y el tipo de urgencia, así también el código del brazalete y también podemos ver que aquí cuando ingresamos el brazalete ya se nos aparece aquí la fecha y hora actual en la que nosotros estamos ingresando el brazalete. Y por esto, esta hora va a ser la hora de ingreso a la emergencia como tal. Y seguidamente tenemos datos del paciente. En estos podemos ver ya los datos cargados por defecto, que estos ya vienen a ser recuperados desde el formulario de caracterización. Como podemos ver aquí, tenemos el nombre, la edad, el sexo, la fecha de nacimiento, tipo de sangre, que también es un dato que podemos tener en caso de que el paciente en anteriores ocasiones se haya sacado un análisis de sangre. Si es así, ya lo vamos a tener registrado en el sistema. Por tanto, aquí nos aparecería el correspondiente. En este caso, el paciente no se sacó todavía análisis de sangre, por eso no vemos ningún dato aquí. También tenemos el campo alergias, que este es un campo que también vamos a tener accesible a ver, y este campo lo registra el médico cuando detecta alguna alergia y lo vamos a poner ver en color rojo en esta parte. También vamos a poderle asignar la opción tiene seguro y en el caso de que el paciente nos diga que tiene seguro, nosotros podemos aquí seleccionar y seguidamente podemos seleccionar el seguro de salud que presente. Podemos seleccionar alguna de estas opciones. Para este caso, yo voy a dejarlo en blanco para que no nos asigne algún seguro. Posteriormente también tenemos los datos del personal médico. Aquí podemos ver datos ya cargados por defecto, que estos se cargan automáticamente con el médico que está de turno. Para eso hay un módulo de rol de turnos en el sistema que registra los correspondientes responsables para nosotros saber quién está de turno en la emergencia. En este caso, para este ejemplo, el médico de guardia de turno es Freddy Armando Montaño y la enfermera de turno es Condori Canavir y Claudia Mabel. También tenemos la opción de asignar una enfermera continuante y un auxiliar de enfermería. En el campo enfermera continuante, nosotros podemos asignar a una enfermera que continúe con el registro en caso de que nosotros ya hayamos terminado con nuestro turno, pero el paciente siga en la emergencia y se siga atendiendo al paciente correspondiente y se sigan registrando los datos. Para eso nosotros, cuando terminamos el turno, entonces aquí asignamos a la enfermera continuante que va a seguir realizando los registros. También podemos ver que aquí la enfermera responsable de turno es esta enfermera. Sin embargo, en el servicio de emergencia hay aproximadamente 3 personales que son del personal de enfermería que están de turno. Entonces, para eso, si es que este personal de enfermería asignado en este formulario no es el que está atendiendo al paciente, sino que este personal está atendiendo a otro paciente en el turno, nosotros podemos aquí seleccionar al siguiente que está de turno que está atendiendo al paciente y lo podemos seleccionar aquí. Sin embargo, aquí para el ejemplo yo lo voy a dejar con este personal. También podemos ver que hay un campo auxiliar de enfermería en el cual nosotros podemos seleccionar al auxiliar de enfermería que también está atendiendo a este paciente. En este caso yo lo voy a dejar en blanco para este ejemplo. Seguidamente tenemos
la hoja de enfermería, que aquí ya corresponden a todos los datos que nosotros vamos a registrar del paciente. Primeramente vemos la fecha del formulario, de creación de este formulario. Seguidamente nosotros vamos a poder registrar los signos vitales del paciente y vamos a poder hacer múltiples registros de signo vital. Generalmente, primeramente, cuando ingresa a la emergencia se le toma los signos vitales al paciente, pero también puede que el médico indique que se le vuelvan a tomar los signos vitales en caso de que este paciente se quede un tiempo largo en la emergencia y también se pueden volver a registrar signos vitales múltiples veces según las indicaciones del médico. Para este ejemplo, yo voy a registrar los signos vitales que tenemos aquí en el ejemplo con datos reales. En presión arterial sistólica yo voy a poner 134. En presión arterial diastólica 89. En frecuencia cardíaca 89. Después en frecuencia respiratoria 26. En tipo de lectura de temperatura, que viene a ser este campo, voy a elegir axilar, como lo tenemos aquí en el ejemplo. En temperatura 37.0, 37. Y finalmente en saturación de oxígeno 89. Correcto. Ya hemos registrado la primera parte de signos vitales. Como podemos ver aquí, están todos los datos que hemos registrado y algunos están marcados en rojo, ya que se encuentran fuera del rango normal que tiene, por ejemplo, la presión arterial diastólica, también la frecuencia respiratoria, la temperatura y la saturación de oxígeno. Esto nos ayuda a ver qué signos vitales del paciente están fuera del rango normal. Y siguiendo con la sección antropometría, tenemos los campos peso y talla, en los cuales nosotros vamos a poder registrar los correspondientes del paciente. En este caso voy a poner peso 75 y talla 170. En este caso también tenemos la opción paciente inestable en el caso de que no podamos tomar el peso y talla del paciente, podemos seleccionar aquí. Para este caso yo voy a poner los que ya hemos visto, que son 75 y 1,70. Correcto. Bueno, posteriormente tenemos las condiciones del paciente, en la cual tenemos los siguientes campos. Estado de salud, en la cual nosotros podemos seleccionar el estado de salud con el que vino el paciente. Para este ejemplo, vamos a poner regular. Luego también tenemos el campo necesidades de aislamiento. Este es un campo seleccionable que podemos elegir aquí en alguna de estas opciones. En este caso yo voy a poner ninguno. Seguidamente tenemos necesidad de oxígeno. Vamos a seleccionar aquí, podemos elegir sí o no. Y en el caso de que seleccionemos sí, se nos habilita otro campo que es la vía de oxígeno, donde podemos registrar por qué vía necesita ser administrado el oxígeno en el paciente. Podemos seleccionar puntas nasales, máscara simple, máscara con reservorio, ampul o tubo endotraqueal. Para este ejemplo, nosotros vamos a poner no y ya nos deshabilita el otro. Y también tenemos el campo paciente porta. Este campo es también de selección, donde nosotros podemos elegir alguna de estas opciones según lo que tenga el paciente al ingresar a la emergencia. Puede que venga con sonda Foley, una sonda nasogástrica, un catéter, o podemos también poner aquí en buscar más para ver todas las opciones que podemos seleccionar. Para este ejemplo, yo lo voy a dejar en ninguno y con esto ya hemos registrado las condiciones del paciente. Seguidamente tenemos
esta sección que es el puntaje de escala de riesgo de caída. En esta parte nosotros vamos a ir seleccionando las opciones según lo que nos diga el paciente, ¿no? Si ha tenido caídas previas, podemos poner que sí. Y vemos que el puntaje se actualiza, el puntaje de riesgo de caída se está actualizando. Medicamentos, en caso de que nos diga que sí, tiene algún medicamento, entonces nosotros vamos a poner en esta opción tranquilizantes, sedantes, diuréticos, antidepresivos u otros. Entonces aquí ya estamos viendo que el puntaje se está actualizando. Así también en déficits sensoriales podemos seleccionar ninguno o alteraciones visuales, auditivos en caso de que el paciente lo presente. Y vemos también el puntaje que se está actualizando. En estado mental podemos seleccionar confuso, en deambulación, segura con ayuda o insegura, podemos seleccionar. Y aquí vemos que se está cambiando el puntaje y aquí ya está en alto riesgo de caída. Sin embargo, si nosotros lo dejamos con los valores por defecto, o bueno, o vamos bajando todas las selecciones, cambiándolas, ahorita tiene un bajo riesgo de caída, o cuando esté en puntaje cero, igual tiene un bajo riesgo de caída. Para este ejemplo, yo lo voy a dejar en los datos por defecto, pero aquí nosotros podemos medir el riesgo de caída que tiene el paciente y evitar caídas en el servicio. Por tanto, esta escala la podemos medir según lo que nos diga el paciente y vamos a poder obtener el puntaje. Seguidamente tenemos el formulario de notificación de caída del paciente. Esta es una sección en la cual nosotros podemos registrar el formulario de notificación de caída en caso de que seleccionemos esta opción de que el paciente sufrió una caída, porque puede que en el servicio suceda esto, entonces en ese caso nosotros vamos a seleccionar en esta opción y tenemos habilitada la opción de registrar el formulario de riesgo de caída. Como lo podemos ver aquí ya nos trae los datos personales del paciente, los trae automáticamente y seguidamente aquí podemos ir llenando el formulario. Podemos seleccionar la fecha y hora de la ocurrencia de la caída, la fecha en la que se notificó. Aquí podemos seleccionar en el calendario, podemos ir navegando en el calendario o seleccionar la fecha actual. O también podemos ingresar la fecha en formato día, slash, mes, slash, año. Por ejemplo, 19 de diciembre de 2024. Y ya nos posiciona también en la fecha. Entonces, también tenemos habilitada la opción de diagnóstico actual. Aquí podemos registrar, como es un campo abierto en que nosotros podemos registrar manualmente. Por ejemplo, aquí puedo registrar así, registro o diagnóstico o lo que necesitamos llenar en este campo, que es el diagnóstico actual. Pero también tenemos la opción de dictar todo por audio y que se escriba automáticamente. Entonces, para eso nosotros tenemos habilitado este micrófono y si lo seleccionamos, aquí ya podemos dictar. Por ejemplo, aquí yo ya estoy dictando algunas palabras y vamos a ver que se van a registrar. Como podemos ver, aquí ya tenemos todo esto registrado y podemos darle en stop, seleccionando aquí en el botón y ya se termina de registrar. Sin embargo, también podemos editar este editado, podemos cambiar o aumentar, simplemente lo podemos eliminar dependiendo nosotros de esto. Pero esta función es de utilidad ya que nos permite hacer el registro más fácilmente dictando directamente por el audio. Y así también podemos hacerlo en todos los campos que tenemos de tipo abiertos, ¿no? Campos abiertos como la unidad donde ocurre el accidente, el responsable de la notificación, la unidad que notifica, y así podemos ir registrando este formulario. Aquí lo vamos a ver a grandes rasgos, pero tenemos todas estas opciones que podemos seleccionar
el momento de la caída, las características, todo esto, ¿no? Lo correspondiente a un formulario de notificación de caída. Aquí también podemos seleccionar el estado general del paciente, podemos seleccionar múltiples opciones o en estos casos donde está en forma de redondo, vamos a seleccionar una sola opción. Y donde están con casillas cuadradas, podemos seleccionar múltiples opciones. Bueno, entonces, este sería el formulario. Nosotros también podemos imprimir este formulario dándole clic aquí y se va a generar el propio documento PDF de este formulario para que nosotros lo podamos imprimir. Esto sería el formulario entonces de notificación de la caída. Nosotros vamos a volver aquí al formulario de enfermería y aquí si queremos consultarle al formulario que ya hemos creado este formulario, podemos volver a consultarlo y volvemos al formulario. En este caso, seguidamente ya tenemos la siguiente sección que es la del formulario de catéter venoso periférico, ya que en ocasiones se suele llenar este formulario también en el servicio de emergencias. Y este formulario lo registra el personal de enfermería, por tanto aquí tenemos habilitada esta opción si necesitamos registrar este formulario. En ese caso, nosotros seleccionaríamos aquí y también nos aparecería un botón para registrar el correspondiente formulario. En este caso yo voy a ingresar y aquí vemos el formulario del catéter venoso central, en el cual tenemos los datos del paciente. También tenemos la primera pestaña que dice detalles de inserción, donde nosotros podemos seleccionar el punto de inserción, el calibre del catéter, el tipo de apósito. También podemos seleccionar aquí en el CBP fue insertado en, ya sea en la emergencia o en otro. Y seguidamente también la fecha de inserción, podemos seleccionarla y todo esto. Podemos ahorita guardar manualmente esto ya que lo estamos viendo en grandes rasgos y vamos a ver que aquí hay algunos campos que son obligatorios. En este caso vamos a ir llenando para este ejemplo. Por ejemplo, aquí en punto de inserción voy a poner este, calibre 14, tipo de apósito, Tegader, eh, CBP fue insertado en emergencia, fecha de inserción, vamos a poner esta fecha, eh, turno de inserción en la mañana, técnica difícil, vamos a poner que no, y vamos a poder guardar. También tenemos la opción de imprimir este formulario, así que si necesitamos imprimirlo, vamos a presionar aquí en este botón y se va a imprimir el correspondiente. En este caso, yo voy a volver al formulario de enfermería y si quiero volver a consultar este formulario, pues vuelvo a ingresar aquí en este botón.